8 de mayo 2024, en día miércoles. Bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast. Vamos sobre el texto 44, capítulo 5, canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatsanubandhe Satideha Gehem Mamaham Ityudaduragrahanam Pumsam Suduram Vasatu Pipuryam Vayematate Bhagavam Padabjam. Traducción del verso. Oh Señor, las personas que están atrapadas por el intenso y no aconsejable deseo de velar por el bien del cuerpo temporal y los familiares temporales, y que están atadas por pensamientos de mío y yo, no pueden ver tus pies de loto, aunque tus pies de loto están situados dentro de sus propios cuerpos. Mas permítasenos refugiarnos en tus pies de loto. Como ya sabemos, aquí en el sentido alegórico, cuando se habla de los pies de loto del Señor Supremo, esto hace referencia al servicio del Señor. Una persona que ha llegado a darse cuenta que el servir a otros lo pone en una situación segura y placentera, es una persona así que tiene claridad. Incluso saliendo del marco devocional, antes incluso de hablar de religión o un servicio o una actividad espiritual, hay personas que sin una búsqueda espiritual, sin un rumbo y camino espiritual, llegaron a darse cuenta de que sí, que el servir a los demás, que el dar de mi tiempo, de mi energía, mis recursos para pensar en el bienestar de los demás, eso no solamente que es beneficioso y es agradable, sino es que otorga una satisfacción interna profunda, el servir a los demás. Habiendo llegado al punto de que la persona sabe que servir a los demás, que esforzarme y, si podemos decirlo de esta manera, sacrificarme para servir a otros es satisfactorio, entonces después lo que queda de ahí en adelante, habiendo llegado al punto de entender la importancia del servicio, de sacrificarme por otros, luego llegará la distinción entre a quiénes estoy sirviendo, a qué personas estoy sirviendo, a qué causas estoy sirviendo. Y la causa más elevada, la causa más profunda, es la causa del servicio devocional. Cuando la persona de manera voluntaria se dispone a querer servir a Krishna, querer servir al Señor Supremo, querer servir a la fuente del amor, la fuente de la sabiduría. Ese intento por servir a Krishna, el Señor Supremo, es lo que llamamos servir los pies del loto del Señor. Es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de servir los pies del loto del Señor y conseguir con ello la mayor plenitud posible que pueda existir, que puede estar disponible para cualquier persona, sucede que, y aquí hay una línea, estamos observando la situación de dos personas que aparentemente hacen lo mismo, pero hay una gran diferencia en el resultado que consiguen. Hasta este momento estamos hablando de servir los pies del loto del Señor, ¿no? Y que eso da satisfacción. Pero curiosamente, el servir los pies del loto del Señor también incluye el servir a los demás. También incluye el seguir el Dharma en los términos y en el lenguaje de la Gita, seguir el Dharma de cada quien, como Krishna le recomienda a Arjuna, que no abandone su Dharma como Kshatriya porque le corresponde velar por el bien de los demás. Entonces, dentro del plan de Krishna, dentro de servir los pies del loto de Krishna, está incluido el velar por el bienestar de los demás. Así que una persona que tiene esa conciencia de Krishna, indudablemente piensa y actúa de tal forma que propicia el bienestar de otros, sin duda.
Porque la razón es que, o hay varias razones, una de ellas es que gracias al, como aquí Prabhupada lo ha escrito, gracias a que el devoto, la devota, se da cuenta de que dentro de sí mismo, en su propio cuerpo, ahí existe, mora el Señor Supremo y cultiva un servicio personal a Él, digamos. Eh, Eso da como resultado que la persona gana sensibilidad y se da cuenta, sufre, si podemos decirlo así, sufre el dolor de los demás, es capaz de tener empatía por los demás y por ello piensa en el bienestar de los demás, sin duda. Y es un resultado y es un requisito. Esa compasión es un resultado de la práctica devocional, pero también es un requisito. También es requisito y Krishna en muchas ocasiones lo recomienda junto con la práctica del yoga, el ser cordial, pensar en el bienestar de los demás, o no junto con la práctica del yoga, sino más bien como parte de la práctica del yoga. En este caso, en nuestro caso, el Bhakti Yoga. Ahora, eso por un lado, por el lado observando la persona que tiene conciencia de Krishna, que actúa con conciencia de Krishna y vela por el bienestar de los demás. Pero curiosamente, el segundo caso, la segunda persona, que en realidad es el caso que está planteado en este verso, los semidioses hablan de una persona que está atrapada en un intenso deseo y aparte no aconsejable deseo de ¿qué? De velar por el bien de sus familiares temporales y de su cuerpo temporal. Es muy resaltante porque si acabamos de decir que un Vaishnava piensa en el bienestar de los demás y tiene compasión, luego aquí los semidioses están recomendando, están señalando que hay personas que están atrapadas en un deseo que es intenso y que no es aconsejable. ¿Cuál es ese deseo? Velar por el bien del cuerpo temporal y los familiares temporales. Parece ser que parece una contradicción esto, ¿no? Los semidioses están diciendo que no es aconsejable, que ese deseo no es aconsejable, el velar por el bienestar de los familiares temporales y el cuerpo temporal. Pero si vemos detenidamente o estudiamos las palabras que ellos están utilizando, pues ahí mismo está la respuesta. Si uno se da a pensar y a esforzarse por el bien de los demás, y únicamente uno está pensando en el bienestar del cuerpo temporal, aquí está la clave. Si uno está pensando en el bienestar de los demás, ayudar, apoyar, pero no tiene información, no tiene en cuenta el alma espiritual, solamente está pensando en propiciar bienestar y comodidad para el cuerpo de la persona, el cuerpo físico, incluso el cuerpo emocional. Si solamente estamos pensando en esos términos, ya sea para mí mismo o para mis familiares temporales, sí, son familiares temporales, son personas con quienes convivo. Puede resultar una descripción un tanto fría, pero lo cierto es que es así. Como lo plantea el Bhakti, es que nuestros familiares, en fin de cuentas, no son nuestros familiares. Son familiares temporales, como aquí se lo está definiendo, porque durante una cierta cantidad de años convivimos con ellos y después de un tiempo, chao, adiós, y no se vuelve a saber más de ellos. Por ley de la naturaleza, al momento de la muerte, la persona recibe otro cuerpo, sigue con su proceso, con su transmigración, y en su siguiente vida ni recuerda quiénes eran sus familiares anteriores. Es posible que se encuentre con algunos de ellos en su siguiente vida, pero ni él ni los demás recuerdan haber convivido en sus vidas previas. Entonces son familiares temporales. Es posible que en mi siguiente vida, o en mi vida actual más bien, partamos de ahí, hay una gran probabilidad de que muchas personas con quienes convivo, muchas personas de mi círculo, o incluso algunas personas que conozco y que no tengo una amistad con ellos, que tengo más bien una enemistad, que tengo una cierta distancia, algún vecino, qué sé yo, es probable que algunas de esas personas hayan convivido conmigo en mi círculo familiar en mi vida previa o en mis vidas previas. Al fin de cuentas, nadie es familiar de nadie. Lo que sí ocurre, y la verdad de esto es que todos somos sirvientes del Señor Supremo, todos somos
El Bhakti no usa esta palabra, no nos define como hijos de Dios. Podemos, digamos, en un sentido alegórico, podríamos usar esas palabras, hijos de Dios. Pero ni siquiera hijos de Dios, todos somos eternos, unidades pequeñas de espíritu, sirvientes del Señor Supremo. Pequeñas almas que sirven eternamente al Señor Supremo en una relación, de padre, en una relación de amigo, de amistad, una relación de amantes, una relación conyugal, una relación de superior con Krishna. Ese tema lo hemos discutido ya, lo hemos estudiado. Pero lo cierto es que esa es la única relación que tenemos, el único parentesco que hay es de cada alma con el Señor Supremo. Y los demás son parentescos temporales, son familiares temporales. Entonces, si yo invierto, el asunto aquí está, a ver, vamos de vuelta con la aparente contradicción. ¿Qué de malo alguien podría decir? ¿Qué de malo tiene velar por el bienestar de mis familiares y por mi propio bienestar? Pues resulta que no tiene nada de malo. El asunto es que, de vuelta, si estoy velando por mi bienestar y el de mis familiares, pero ese bienestar nada más va a intentar cuidar el cuerpo, no tiene un beneficio espiritual. Puede ser que, y sin duda que en un sentido y bajo ciertos parámetros, es grato, ¿no? Y es plausible, es agradable el velar por el bienestar de los demás, sin duda, ¿no? Y es algo piadoso, digamos. Sin embargo, con una inteligencia trascendental y con recursos como lo tenemos ahora aquí enfrente, que es el conocimiento espiritual, podemos igualmente seguir velando por el bienestar nuestro y seguir velando por el bienestar de nuestros familiares, ahora incluyendo el bienestar espiritual. Y ahí estamos hablando de otra cosa. Porque cuando hablamos del bienestar espiritual, y todo parte, el Bhakti, la forma en la que el Bhakti lo resuelve es que, primero, la persona centre su atención en el Señor Supremo, cultive en ella el deseo de agradar al Señor Supremo, de servirlo, y ahora, en el espíritu en el humor de servir a Dios, entonces siga velando y muy bien por el bienestar de sus familiares. Ahora, con la intención de agradar a Dios, con la intención de servir al Señor Supremo a través de ese acto. Y eso es diferente. Más que solamente... Y lo otro es no recomendable, de acuerdo con este verso. No aconsejable quedar atrapado en ese deseo de pensar y anhelar y estar convencido de que yo voy a estar feliz, que mis familiares vamos a estar felices cuando nos cambiemos de casa, cuando nos cambiemos de barrio. Y puede ser que ciertos cambios como esos traen cierto bienestar. Pero hablando en sentido profundo, lo que da bienestar pleno al corazón no consiste en cambiar de casa, en tener un buen trabajo, en alimentarse con alimentos orgánicos. Todas esas cosas no van a dar plenitud completa al corazón. Y en la medida de lo posible, sin duda que es necesario hacer los cambios apropiados en nuestra vida, de tal manera que llevemos una vida sana, sin duda, ¿no? Sí, indudablemente, propiciándola una vida sana para nosotros y nuestra familia. Pero hace falta recordar que para la plenitud profunda del corazón, todos los cambios, podemos hacer 1.000.000 de ajustes físicos, materiales, y ninguno de ellos va a ser capaz de dar plenitud profunda al corazón, que es lo que está buscando todo el mundo en realidad, para conseguir ese bienestar profundo, satisfacción plena del corazón. Hace falta, hacer algunos ajustes materiales, sin duda, propiciar más bondad en nuestra vida, pero principalmente hace falta que cada persona desarrolle en su corazón el deseo de agradar al Señor Supremo. Porque, de vuelta, si yo podemos decirlo así, le resuelvo la vida a alguien más en términos de salud, en términos académicos, en términos financieros, le resuelvo su vida, esa persona no va a estar plena únicamente hasta que ella en su corazón desarrolle por propia voluntad, desarrolle el deseo de querer servir a Krishna, de querer cambiar su vida. Y es lo que busca el Bhakti, hacer con nosotros, el desarrollar ese deseo. De lo contrario, nadie puede
heredarnos, digamos. Esa satisfacción plena tiene que venir de una actividad individual de cada persona. Así es que en la medida en que se desarrolla ese deseo de querer servir, ese mismo deseo entonces hace que la persona se ocupe en ciertas actividades con el deseo de agradar a Krishna, con la intención de agradar al Señor Supremo, y esa intención de agradar al Señor Supremo en los actos hace que ocurra ese bienestar profundo. ¿Por qué? Porque el Señor Supremo, como indica el verso, que está en nuestros propios cuerpos, que está situado en nuestro corazón, viendo nuestro esfuerzo, sabiendo de nuestro deseo de agradarle, nos regala satisfacción en el corazón. Él se siente complacido con nosotros y esa satisfacción se irradia al alma. Como ya sabemos, lo describen las escrituras. En el corazón hay dos almas en realidad. En el corazón, por un lado tenemos a la Jiva Atma, que es el alma diminuta, la pequeña unidad de espíritu chiquita que está en el corazón, más al centro. Bueno, no es literal que está en el corazón, pero para fines didácticos. Y la otra alma es la superalma, Paramatma. Están allí los dos. Y como ya todos sabemos, por ejemplo, la risa es contagiosa. Cuando vemos a una persona sonriente, ni siquiera riéndose, simplemente sonriendo, ya eso es contagioso. Y eso también opera, más bien es un reflejo del plano espiritual. Y si es verdad que los dos están en el corazón, al momento de que uno de ellos, el mayor, que es el Paramatma, al momento de que ese Paramatma está contento, naturalmente su vecino que está al lado, su amigo, percibe esa felicidad y se contenta también. Y es así como funciona, que cada persona en su intento de complacer al Señor Supremo lo agrada, incluso a veces, a pesar de que el intento sea torpe, pero no se busca perfección en el acto, más bien se busca perfección en la intención. Y el Señor Supremo se siente complacido, porque Él está en nuestros propios cuerpos. Y una vez que la persona se da a ese acto de querer complacer al Señor Supremo, ahí viene la plenitud. Y lo interesante y lo maravilloso es que esa satisfacción plena, o vamos a decir mejor así, esos momentos de satisfacción están ahí disponibles incluso para ustedes y para mí, a pesar de que no nos encontramos en etapas muy maduras del servicio devocional, a pesar de que estamos aquí haciendo estos cursos introductorios, iniciando con la práctica del Bhakti, cada quien en diferentes niveles. Pero en general estamos si bien es verdad hay niveles diferentes, pero estamos en un gran escalón primero llamado técnicamente Kanista Bhakti o Bhakta, que significa un devoto novicio, iniciante. Y aún a pesar de que nos encontramos allí, está disponible para nosotros lo que estamos hablando ahora, esa felicidad interna en el corazón. Por momentos, Krishna indudablemente regala esas experiencias. Como leímos aquí, Él está en nuestro corazón. Y sí, no hace falta incluso dos cosas. No hace falta que lleguemos a las etapas más puras y maduras del servicio devocional para experimentar esos momentos. Lo podemos hacer ahora ya. Y tampoco hace falta que toda nuestra situación material esté perfecta para ser feliz. Quiero decir, más específicamente con este segundo punto, el Bhakti es tan genial que no espera, no hace falta que todo el planeta esté reforestado para que estemos felices. No hace falta que los corruptos presidentes y políticos se vayan y vengan buenos presidentes para que estemos felices. No hace falta que Monsanto deje en paz a los cultivos para que estemos felices. Más bien es un trabajo interno que puede conseguirse a pesar de que actualmente hay crisis climática, a pesar de que actualmente hay crisis política, a pesar de que actualmente hay crisis ambiental. Con todos esos desórdenes de Kali Yuga, aún así es posible conseguir esa satisfacción interna. Como dije, está disponible a nosotros. Y naturalmente, sin duda, que podemos, y en un sentido debemos, observar nuestra vida, a nosotros mismos, nuestras circunstancias, y hacer el mejor intento que podamos por traer a nuestra vida lo que está en nuestro círculo de influencia. Hay cosas que definitivamente no podemos cambiar y que sí, simplemente no podemos, pero hay ciertas otras cosas que sí podemos.
Y aquello que sí podemos cambiar es nuestra responsabilidad propiciar bondad para ello, mejorar la forma en la que vivo, la forma en la que me alimento, la forma en la que convivo con los demás. Ello sí es posible, sin duda. Y a pesar de que, como digo, las crisis a nivel global continúan, el Bhakti no puede ser detenido por ello. No puede ser detenido. Si alguien tiene el intenso deseo de realmente encontrar esos pies de loto, encontrarse sirviendo al Señor Supremo. Ok, vamos al comentario escrito por Srila Prabhupada. Toda la filosofía védica de la vida consiste en que debemos liberarnos del enjaulamiento material, constituido por los cuerpos denso y sutil, que únicamente nos hacen permanecer en una vida condenada y llena de miserias. Este cuerpo material continúa mientras no estemos desapegados del falso concepto de enseñorearnos de la naturaleza material. El sentido de mío y yo es el ímpetu que lleva a enseñorearse de la naturaleza material. Abre comillas. Yo soy el Señor de todo lo que veo. Poseo muchas cosas y habré de poseer más y más. ¿Quién puede ser más rico que yo en riquezas y educación? Yo soy el amo y Señor, yo soy Dios. ¿Quién más hay además de mí? Cierra comillas. Todas esas ideas reflejan la filosofía de Aham Mama, el concepto de, entre comillas, yo soy todo. Las personas conducidas por semejante concepto de la vida nunca pueden obtener la liberación del cautiverio material. Pero incluso una persona perpetuamente condenada a las miserias de la existencia material puede librarse del cautiverio si simplemente accede a oír solo Krishna Katha. Qué importante. En esta era de Kali, el proceso de oír Krishna Katha es el medio más efectivo para obtener la liberación del indeseable afecto familiar y así encontrar una libertad permanente en la vida. La era de Kali está llena de reacciones pecaminosas y la gente está cada vez más adicta a las cualidades de esta era. Pero por el simple hecho de oír y cantar Krishna Katha, es seguro que uno irá de vuelta a Dios. Por consiguiente, a la gente debe enseñárseles a oír únicamente Krishna Katha por todos los medios, con objeto de que se liberen de todas las miserias. Fin del comentario. Wow, aquí, como una cosa primaria, yo quisiera señalar esto que Prabhupada ha dicho, el indeseable afecto familiar. Prabhupada habla de liberarse del indeseable afecto familiar. Y cuidado porque que esto tratemos de mantener intentemos mantener una comprensión apropiada. Estamos hablando en este contexto del afecto familiar que busca únicamente cuidar el cuerpo, cuidar la economía de mi familia, cuidar las casas, cuidar las cosas materiales, o incluso cuidar el bienestar físico de mi familiar. A eso es lo que se refiere Prabhupada con liberarme del indeseable afecto familiar. No se refiere a que el Vaishnava se vuelve una piedra, se vuelve un bruto, se vuelve un brusco, insensible con sus familiares, no. Y sí, quiero enfatizar allí porque, queridos Vaishnavas, no sé cuántos de ustedes saben, pero ha habido suficientes casos en el pasado, en nuestra escuela, no, y en el Vaishnavismo en Occidente, no sé si en Oriente también, pero hay suficientes casos de personas que lo interpretaron así, de que para ser un Vaishnava hay que desapegarse de la familia, lo acabamos de leer, el indeseable afecto familiar, en muchos casos, suficientes casos como para que lo mencionemos aquí y enfaticemos sobre ello. Algunos devotos sí se volvieron bruscos y
insensibles y irrespetuosos, ofensivos incluso con sus propios familiares, pensando que sí, que es dañino sentir afecto por ellos. Lo que es dañino, como ya sabemos, es una mala interpretación de las cosas o una interpretación distorsionada, como lo sería aquella interpretación distorsionada que dice que mis familiares son nocivos y que el afecto por ellos es nocivo. Lo que es nocivo, de vuelta, es considerar que mejorar las cosas materiales va a traer plenitud profunda al corazón. Y bueno, volviendo sobre el tema de la crisis climática, saludos Ivonne, Hare Krishna, gracias por comentar esto aquí, gracias por incluirlo. Voy a leerte. Gracias por recordarnos esto, pero últimamente venía preocupada por esto de la crisis y tema climático. Gracias por incluirlo, Ivonne. Indudablemente preocupa, ¿no? Indudablemente duele también, duele y preocupa y entristece, sin duda. Y eventualmente no solamente nos duele, preocupa y entristece, sino que nos alcanza también. Nos vemos afectados físicamente, el aire tan contaminado y tantas otras cosas, ¿no? Pero lo cierto es que podemos utilizar todo ese estado de emergencia, podemos utilizarlo como un ímpetu para darnos más a la vida devocional. Porque hay varias cosas aquí. Una de ellas es que recordemos, Ivonne, recordemos todos que en general hay una tendencia grande al miedo. El alma condicionada siempre siente miedo porque carece de amor. Entre más cultivamos amor, más protegidos nos sentimos. Y en eso consiste el bhakti, un amor puro. Entre más se cultiva amor, más protegida se siente la persona. Y en general, las masas en general, se transmiten estas noticias, no solo noticias, pero todas estas ideas del cambio climático y otras crisis también, que cuando vemos de cerca cada una de las crisis, Ivonne, seguramente lo sabes, son crisis que asustan. Las crisis políticas, por ejemplo, el hecho de que tales y tales países están a punto de ir a la guerra, el hecho de que en tales y cuales países la presión política cambia la ideología de las personas, los niños. Si vemos la crisis alimentaria, por ejemplo, cuando vemos de cerca cada crisis, la crisis económica, asusta de verdad. Y cuando las escrituras, por ejemplo, hablan de los yanis, una de las características del jnana es que el yani que se da a estudiar la vida, se da cuenta de que la vida es tan dura que él prefiere entonces renunciar, ya no quiere involucrarse con la sociedad justamente por esto, porque se da cuenta de que las crisis son tan pesadas, tan intensas, que él prefiere volverse un renunciante y nunca más tener contacto con nadie. Un poco así, generalizando mucho el esquema del jnana, es que entre más uno conoce, más se da cuenta de que este lugar es un lugar, no es solamente por... es Kali Yuga en realidad, Ivonne. No es solamente culpa de Estados Unidos o culpa de Bill Gates o culpa de Ucrania y podemos caer en ese juego de culpar quién. En realidad es que así funciona Kali Yuga. Por un lado así funciona el mundo material y Kali Yuga es más intenso. Sumado, como dije, a la carencia de amor que hay, y cuando hay carencia de amor hay mucho miedo y pánico y etcétera. Y es con ese miedo que se transmiten y que se comparten las noticias y los datos en general, ¿no? En general. Así que nosotros, uno de los antídotos es cultivar más amor, cultivar las relaciones amorosas, amistosas con los Vaishnavas. Y podemos, como dije, tomarlo como un ímpetu para alimentar nuestro deseo de entregarnos a Krishna. Y sí, en la medida de lo posible, de alguna u otra manera también podemos contribuir, aunque nuestro esfuerzo principal como Vaishnavas es fortalecer más el amor, como dijimos, fortalecer más mi bhakti, mi relación con Krishna. Y de alguna u otra manera podemos contribuir al menor gasto de energía eléctrica, menor gasto de agua, o hacer mejor un buen uso del agua, buen uso de la energía eléctrica, buen uso de los recursos, consumir menos plásticos desechables, todo ese tipo de cosas podemos contribuir, sin duda, podemos hacer un esfuerzo, sin duda, sabiendo que, esa es la comprensión que recibimos de las escrituras, que Kali Yuga cada vez más va a reportar crisis mayores. No es posible detener el cambio climático ni todas las crisis porque estamos en Kali Yuga.
Eso es lo que nos indican las escrituras. Y cada vez es peor. El asunto, sí, la salud física, la mala alimentación, las enfermedades, todo se va a poner más serio, más pesado, digamos. Y sí, en un sentido, digamos que, en un sentido es una pérdida de tiempo el tratar de reparar y eliminar las crisis actuales. Y al mismo tiempo respetamos y apreciamos a aquellas personas activistas que intentan detener esas crisis, ¿no? ¿Sí? Pero el Vaishnava sabe que es en un sentido una pérdida de tiempo. Mejor es enfocar su atención en cultivar las relaciones amistosas con los Vaishnavas, comprender mejor al Señor Supremo, darme más a esa relación amorosa. Al mismo tiempo, como dije, y podemos intentar hacer nuestro esfuerzo por aportar algo a las crisis. Sí, sí, si no podríamos volvernos indolentes sí, y ser indiferentes, digamos, con el consumo exagerado de plásticos desechables, por ejemplo. Podemos medirnos en ello también y de alguna forma pues hacer un aporte en esa dirección. Sigo leyendo tu comentario, Iván. Claro. Incluso en mi país ya están iniciando con un plan para racionar la electricidad por varias horas, ¿ok? Sucede con el agua en varias zonas. Tengo amigos preocupados por esto. Intento calmarles, pero me alcanza en determinado momento. Sí, tienes razón, vamos a enfocarnos en lo que podemos hacer. Sí, esto como muchas otras cosas, Iván, gracias por incluirlo aquí también. Como muchas otras cosas, es un equilibrio. Y el equilibrio en donde sea que lo queramos aplicar, no es tan fácil de aplicar. El equilibrio entre cuánto me involucro en ello, el equilibrio entre no me involucro, trabajo en mis propias cosas, pero si trabajo en mis propias cosas me vuelvo indiferente a ello. Si me involucro demasiado, descuido mi propia práctica del bhakti. Si me involucro demasiado en esas cosas, termino tan preocupado que no puedo ni conseguir avanzar con mi vida. Si avanzo solo con mi vida, de vuelta me vuelvo indiferente a ello. Es un equilibrio, un balance sí, que, como dije, todos los balances pues lleva un poquito de trabajo, ¿no? de encontrar ese balance. Y sí, lo cierto es que, como decía hace rato, si nosotros fortalecemos, es una de las importancias de la asociación, porque en compañía de los Vaishnavas puedo fortalecer el deseo de realmente entregarme a Krishna, de dar un poco más, de mantenerme donde estoy, mejorar, progresar. Porque ese deseo de mejorar y progresar, si está fuerte en mi corazón, las crisis, incluso las crisis que yo pueda estar viviendo, no van a detener mi propio avance, porque hay deseo, a pesar de que en mi vida incluso todavía tengo que resolver algunas cosas. Y sí, como dije, es un balance. También a nivel personal yo podría decir, bueno, yo me voy a enfocar nada más en mi sadhana, y a nivel personal puedo tener ciertas cosas por resolver, ciertas crisis, llamemos también, y hace falta prestarles atención, porque como ya sabemos, en algunos casos, si no atiendo mi salud apropiadamente, no puedo seguir con mi sadhana espiritual. Si no resuelvo un problema económico, no puedo seguir con mi sadhana espiritual. Entonces, a nivel personal, sí, se requiere sensatez, se requiere madurez para ni una ni la otra. Y para eso está Krishna, que está en el corazón. Podemos pedirle guía a Krishna, claridad a Krishna. Krishna, ¿cómo hago para atender mis asuntos materiales, mantenerme, digamos, una vida en bondad? Que yo en nombre de la espiritualidad no descuide mis cosas y termine yo en mi propia vida, termine en una crisis, descuidando esas cosas, pensando que lo mejor es enfocarme solamente en ti. Podemos pedir ayuda y en un sentido debemos pedir ayuda a Krishna para poder atender todas estas cosas en nuestro círculo propio individual como un servicio a Krishna, sabiendo que si atiendo mis finanzas, si atiendo mi salud, si atiendo mi trabajo, si los atiendo bien, voy a poder realizar un mejor sadhana. Eso también es importante. Saludos, Alejandra Palacios. Saludos, voy a leer su comentario. Sí, se observa hechos terribles, pero lo bueno de toda esta situación es que nos lleva en pensar más en nuestro Señor Krishna y creer. Y yo creo
en que no estoy sola porque el Señor lo llevó conmigo. Él está conmigo y tengo que agradecer a usted, querido Prabhu. Tanta oírlo, por fin entiendo. No estoy sola, ni lo estaré jamás. Wow. Gracias, Prabhu, por su esfuerzo en hacernos entender. Gracias, qué bonitas palabras, Alejandra. Sí, es maravilloso darme cuenta que no estoy solo. Y sí, ojalá que esa comprensión se vuelva cada vez más profunda en todos nosotros. Saber que no estamos solos. Y como decía, entre más amor hay, me siento más protegido. Y llega un momento, y para nosotros también está disponible eso, estimados Vaishnavas, que llega un momento en el que me dé cuenta, claro, esa es la teoría, porque es la teoría nada más, ese devoto puro. Ese devoto puro, ese devoto, esa devota que está pleno, sabe que en sentido económico su vida se puede venir abajo. En sentido, incluso el devoto sabe que puede venir una enfermedad terminal de un momento a otro. Ese Vaishnava maduro y pleno sabe que puede venir una crisis enorme a su vida, y como él y ella saben que están determinados a cuidar su sadhana, a cuidar su relación con Krishna, ellos saben muy bien que aún en medio de una crisis grande que pueda presentarse mañana en mi vida, Krishna va a estar conmigo. Y yo voy a seguir en mi servicio a Krishna, y yo sé que Krishna me va a dar su compañía. El Vaishnava tiene esa seguridad, por eso no teme de Monsanto, no teme de las guerras, no teme. De vuelta, Vaishnavas queridos, esta es la teoría. Y quiero aclarar aquí de que pudiera dar la impresión de que como yo estoy hablando de esto, yo estoy en esa posición. No es mi caso tampoco. También me asustan ciertas cosas. Estoy describiendo lo que las escrituras presentan, y es que ese Vaishnava no tiene miedo, no teme a las guerras, no teme a la crisis informática, no teme a la crisis de todo tipo que hay. Porque él sabe en su corazón, sabe, ella y él saben, que pase lo que pase, yo voy a estar aquí sirviendo a Krishna, y Krishna, si me ocurre algo a mi propio cuerpo físico, es porque Krishna está cuidando mi proceso, y él personalmente, él no me va a dejar, aun a pesar de que tenga que morir. Incluso no tiene miedo incluso de enfrentarse a la muerte, porque sabe que el Señor lo está protegiendo. Son otros niveles sin duda, pero hace falta tenerlos en mente para admirar esas posturas de los Vaishnavas serios, dedicados y maduros, que tienen esas posturas, y nosotros también encaminarnos hacia ella. Esa es una de los resultados de sentirnos protegidos por el amor. Saber con claridad, como Alejandra usted escribió aquí, saber con plena claridad y convencimiento de que estoy acompañado, estoy protegido por el Señor. Muy bien. Como dice el verso, Narayana para sarve, Nakutaschana vivyati, Swarga apavarga narakeshu apitulyarta dharshana. El devoto es el canto sexto, capítulo 17, texto 28. El devoto no tiene miedo, no le importa ir a un lugar infernal, no le importa ir a los planetas celestiales, porque él sabe que en todo tiempo va a tener el darshan del Señor Supremo. Él sabe que todo el tiempo puede ver al Señor Supremo, y el Señor Supremo lo está viendo. No tiene miedo. Es un devoto Narayana para, que a donde sea que lo manden. Y cuando se habla de que el devoto no tiene miedo a ir al infierno, podemos incluir esto aquí. No tiene miedo de que se vuelva una situación infernal de un momento a otro en nuestra sociedad, con una guerra, con otra pandemia. Independientemente, aquí no estamos hablando de si la pandemia fue algo planeado o no, es otro tema. Pero lo cierto es que no tiene miedo el Vaishnava que se vuelva un infierno el lugar donde vive, porque él sabe que en medio de ese infierno el Señor lo protegerá, la protegerá. Él sabe, está determinado a no dejar su servicio, a no dejar sus yapas, a no dejar su lectura, no dejar de ofrendar sus alimentos, no dejar de cantarle al Señor, los demás servicios. Podemos, como dije, ir en esa dirección. Muy bien. Vamos a detenernos aquí. Espero, queridos Vaishnavas, primero pues agradezco por su compañía siempre, agradezco por participar de este espacio y participar de la manera en la que ustedes lo hacen. Agradezco a Krishna que nos permita organizar estas actividades y nutrirnos de alguna manera, nutrir nuestras propias
comprensiones en nuestro proceso devocional todos. Espero que sigamos avanzando en esa comprensión de sentirnos protegidos por el Señor, sigamos avanzando en darme cuenta, percibir ese amor incondicional, ese amor ilimitado, que ya Krishna me lo envía todo el tiempo, me lo da a mi disposición todo el tiempo, que podamos avanzar en percibirme amado de verdad y poder fortalecer más esa relación con el Señor Supremo. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Hare Krishna.